Desde el 2020, con este problema de la pandemia, las iglesias en el mundo, de una manera o de otra, en algún momento tuvieron que parar los encuentros habituales y desarrollar diferentes modos de poder celebrar culto. Y lo que sí sucedió de manera general fue un enfriamiento espiritual en el corazón de muchas personas. Muchos pastores cerraron iglesias, dejaron el ministerio y se fueron a trabajar al mundo. Muchos cristianos se volvieron al pecado. Y muchos, cuando digo muchos, hablo de cantidad grande, empezaron a experimentar como una frialdad espiritual, algo que estaba entrando poco a poco. Y al día de hoy aún sienten esa frialdad espiritual. Ya no son los mismos que antes, sino que a raíz de toda esta situación que ha estado viviendo el planeta, se han estado sintiendo fríos, ya no oran como antes, ya no leen la Biblia como antes, ya no tienen ese sazón de su cristiandad. Y a raíz de ese fenómeno, quiero enseñarte en esta mañana cómo combatir la frialdad espiritual. ¿Por qué? Porque estos tiempos de frialdad le puede llegar a cualquier cristiano. De hecho, no hacía falta una pandemia para que sucediera algo así. Basta nada más con darle lugar al diablo un poquito para que la vida de una persona se vuelva un caos y esa persona empiece a echar para atrás como el cangrejo, ¿verdad? En vez de buscar correctamente el rostro de Dios. El efecto se ve claramente en aquella persona que ora y ora todos los días, hace una costumbre, hace un hábito de oración, pero un día deja de orar por X situación y al otro día le cuesta volver a retomar esa costumbre. ¿Por qué? Porque la oración nunca fue una costumbre. La oración es una interacción espiritual con Dios. La oración no se convierte como el acto de lavarse la boca, que por costumbre y hábito usted lo hace todos los días y sabe que es por su salud mental, ¿verdad? Pero la oración recibe oposición del infierno y el lavarse la boca no lo recibe. O sea que al diablo no le importa si usted se lava o no la boca. El diablo combate contra que usted ore. El diablo combate contra su fidelidad a Dios. El diablo combate contra su asistencia a la casa de Dios. El diablo combate contra todo lo que provoque en usted fuego. Aleluya. Contra todo lo que haga que usted se caliente en el Señor. Y bendito sea el Señor. Dios nos llama a todos a estar calientes. Porque en el libro de Apocalipsis que dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. Ojalá fuera frío, le dijo el Señor. Pero no, estás tibio.
Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. O sea que en el reino no entran ni los fríos ni los tibios. Hay que estar caliente. Hay que estar en el fuego del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren estar calientes? Bendito sea el Señor. ¿Cómo combatir la frialdad espiritual? Y yo le invito a buscar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Santo es el Señor Todopoderoso. ¿Y ya lo tienen ahí ya? Levantamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos hables en esta mañana, que edifiques tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, que se vayan muy bendecidos todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dice la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives. ¿Avivar qué cosa? El fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Puede sentarse. Por lo cual te aconsejo, le está hablando Pablo a Timoteo, que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Al parecer Timoteo estaba padeciendo este problema de frialdad espiritual. Había llegado el tiempo de desierto para este joven Timoteo. En la primera epístola Pablo le dice, nadie tome en poco tu juventud, y en la segunda le está diciendo, aviva el don. Parece que Timoteo tenía cierto problema como cuando se ponía la cosa mala, Timoteo tendía a enfriarse un poquito, y en las dos epístolas Pablo echándole gasolina al fuego. Timoteo, tienes que avivarte. Y es que esta responsabilidad y este llamado creo que es para todos en la casa de Dios, en lo cual el Señor nos está diciendo, tienen que avivarse. Tabernáculo, tienes que avivarte, hay que avivarte. Porque no podemos dar lugar ni a la frialdad, pero tampoco a la tibieza. Ni a la frialdad, ni a la tibieza. Pero en la vida vienen los valles espirituales. Todos acá sabemos qué cosa es un bache, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de baches. Unos más profundos, otros menos profundos, unos más pedregosos, otros más fangosos. Hay diferentes tipos de baches. También los problemas en la vida son diferentes. Hay problemas más duros y problemas más sencillos. Pero el asunto es que cuando llega el problema para la persona, en el momento del dolor no se define qué tan profundo puede ser o qué tan sencillo puede ser. Viene el problema y el problema duele. Viene la crisis y la crisis duele. Y el Señor habla a su iglesia. En medio de la crisis hay que avivarse. En medio del problema hay que avivarse. En medio del problema, avívate. Diga al que está a tu lado, avívate en medio del problema. Avívate, tócalo y dile con cara de unción, avívate en medio del problema. Porque, mira, si no hacemos esto, cuando viene el problema, lo que viene es una ola de desánimo. Y hay personas que en medio del problema lo que menos hacen es orar, porque no tienen fuerzas para orar, no tienen ganas para orar. Y tienen a veces que recurrir a que otros oren por ellos, porque a veces hasta falta la fe. Y Dios nos está llamando
a extender las estacas, nos está llamando a extendernos, a alcanzar la visión. Y es necesario que en medio de la situación, de la crisis, del problema, tengamos avivamiento, tengamos fuego, para que el miedo, para que el desánimo no provoque padecimientos espirituales innecesarios. Bendito sea el Señor. Y Pablo le dice a este Timoteo, que estaba desanimado, que estaba con miedo, porque claramente le dice Pablo: no te avergüences, participa de las aflicciones. Timoteo, mirando a Pablo, lo que estaba pasando con Pablo, que lo habían tomado preso, estaba para morir, y eso desanimó a Timoteo. Pablo le hace un llamado a perseverar, le hace un llamado a avivarse. Te aconsejo, yo no lo voy a hacer por ti, le dijo Pablo, si no tienes que hacerlo tú, te aconsejo que avives. Tienes que doblar rodillas, tienes que buscar el rostro de Dios. Es tu responsabilidad calentarte. Bendito Dios. En el fuego. Y esto del fuego, ¿qué significa? Sino la actitud de fe, de entrega, de adoración sentimental, física, espiritual. Avivarse en el fuego es no dejarse machacar por el diablo. Avivarse en el fuego es venir a la casa de Dios y no alabar al Señor como un pavo medio muerto, sino en el medio del cansancio, en el medio del dolor, en el medio de la crisis, alzar las manos con ánimo y decirle: yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que yo no estoy solo. Bendito sea el Señor. Lo que le dijo Pablo a Timoteo: no te avergüences, no te desanimes, aviva el fuego. ¿Pero el fuego de qué cosa? Del don de Dios. Aquí Pablo estaba profundizando un poquito. El fuego del don de Dios, no lo que el mundo te dio, sino lo que Dios está haciendo en ti. Porque cuando viene la crisis, hasta hay personas que ya ni hablan en lengua, sino que se han enfriado, esa frialdad espiritual, los han llevado a un punto que ni pueden ni profetizar. Y entonces, ¿de quién es el don? El don es de Dios. Pero ¿sobre quién Dios manifiesta el don? Aviva, Timoteo, porque Dios te ha dado un don. Tú tienes que avivarte. Hay algo que el Señor te ha dado que tiene que estar encendido. Y Dios mandó en la institución del tabernáculo, en el antiguo pacto, que la lámpara estuviera encendida de día y de noche. No podía apagarse la lámpara. La lámpara es tipo de la oración. Pablo le estaba diciendo que no se apague ese fuego en ti. No puede bajar la llama, no se puede apagar, porque la voluntad de Dios es que esté encendido todo el tiempo. Bendito sea Dios Todopoderoso. O sea que este llamado a perseverar, pero perseverar en la batalla, porque no podemos cogerle miedo al enemigo. Hay cristianos que le tienen miedo al diablo. Usted no puede cogerle miedo al enemigo. Usted tiene autoridad para reprender en el nombre de Jesús. Tiene autoridad para levantarse en el nombre de Jesús y pelear la buena batalla. Peleando la buena batalla de la fe.
echando mano de la vida eterna, no dejándote amedrentar ni escachar por el enemigo, sino levantándote con toda la armadura. Porque no es la voluntad de Dios que su pueblo eche para atrás. La voluntad de Dios no es que retrocedamos, sino que avancemos. ¿Y cuál es el llamado que el Señor le hace? Pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla. La frialdad espiritual ataca. La frialdad espiritual ataca las bases de fe y doctrina. La frialdad espiritual ataca estas bases, estas referencias que yo les hice. ¿Por qué? Porque atacando la fe, ataca también la doctrina. Porque empezamos a creer otras cosas por encima de la palabra de Dios. Y el que tiene el fuego avivado cree esto: aunque esté muerto, viviré. ¿Está escuchando esto, verdad? Aunque esté muerto, vivirá, porque Jesucristo dijo eso: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que cuando la fe está correcta y tenemos fe en la suficiencia de las Escrituras, amado, podrá venir la crisis que venga, pero sabemos que el Espíritu de Dios va a levantar bandera por nosotros, su pueblo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nosotros como templo, como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar atentos a las señales de la frialdad espiritual. ¿Cuáles son las señales de la frialdad espiritual? Hay 8 señales acá que se las voy a estar diciendo rápidamente. La primera señal que se manifiesta: falta de oración. Empieza a menguar la oración. La segunda señal: ausentismo. Obvio, una señal provoca la otra. Empieza la falta de oración, comienza el ausentismo y llegaba tarde a la casa de Dios. Empieza entonces a dejar de cumplir los estatutos de Dios. Por ejemplo, ya deja de ofrendar, ya deja de dar diezmo. Van menguando en estas cosas. Ya cuando ofrenda no lo hace con fe. Hay otros pensamientos que el diablo pone en la mente de las personas y empieza a ofrendar y a dar. ¿Y por qué me hago énfasis en la ofrenda? Porque es cuando nosotros entregamos. Empieza a dar cuestionando en vez de creyendo. Luego empieza a distraerse en la predicación o a evitar la predicación de la palabra. Se aburren en medio de la enseñanza y cuando Dios habla a su pueblo. Luego otros asuntos empiezan a tener prioridad en su vida más que los asuntos del reino. Luego de esto se pierde el temor de Dios, empiezan a darle lugar al diablo y finalmente se pierde el alma. 8 aspectos. Es un camino descendente, no ascendente, sino descendente para el infierno cuando viene la frialdad espiritual. Por lo tanto, tenemos que estar enfocados en 3 áreas fundamentales para combatir la frialdad espiritual. La primera área que vamos a estar viendo en esta mañana es el área espiritual, tu vida espiritual. Hay 3 áreas que vamos a estar enseñando y trabajando de cómo avivar el fuego de Dios. Y la primera área es el área espiritual. Y lo primero que hay que hacer para avivar el fuego en el área espiritual es retener la doctrina. Diga conmigo: yo debo retener la doctrina. Y es lo que Pablo le dijo a Timoteo.
en el versículo 13 del capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retener la doctrina. Y fíjate cómo Pablo usa dos palabras fundamentales: fe y amor. Fe y amor. Y vamos a estar viendo unos pasajes. Primeramente, fe. Si Pablo le está diciendo, retén la forma de las sanas palabras, le está hablando la enseñanza, la doctrina que yo te di, tú tienes que retenerla, pero creyendo. ¿Por qué tenemos que creer la doctrina? Porque claramente la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que todo lo que leemos en la palabra de Dios es la voz de Dios para nuestra vida. ¿Oigo un amén? Aquí está, esto que tenemos es suficiente. Aquí está la revelación de Dios para nuestra vida. Y Pablo dice, tú tienes que retener, creyendo esta doctrina, esta palabra. Y en el primer libro de Timoteo, en el versículo 12, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cómo peleamos la buena batalla de la fe? Tenemos que esgrimir para pelear, porque Pablo no dice defiéndete, él dice pelea. Para pelear tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pablo acá en el versículo 12 del capítulo 6 de primera de Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea que por medio de la fe en Cristo tomamos las escrituras como la palabra revelada de Dios, la cual en nuestra vida, conforme como dice la misma palabra, va a ser útil para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por lo tanto, es necesario aplicar palabras. Es necesario que apliquemos la Biblia a nuestra vida. Bendito sea Dios. Para que sea quitado de nosotros las cosas que no glorifican a Dios y comenzamos a vivir para Dios conforme a su palabra, hacedores de su palabra. Y Pablo le dice, en fe, pero también en amor. Y aquí cambia el sentido completamente. Porque a veces hay personas que creen mucho, pero no aman. Y hacen las cosas por mera religiosidad. Y los musulmanes se inmolan con bombas, ¿verdad? Creyendo en un falso Dios. ¿Cierto, verdad? Pero no hay amor. Pero no hay amor. Porque explotar una bomba por la fe a un Dios, eso no es amar. Y Dios dice, creyendo, pero también amando la palabra. Y esto cambia el sentido. ¿En qué? ¿En qué? En que nosotros, al amar la palabra, vamos a recibirla con gozo para que ésta arda en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted se apasiona con la Biblia, al menos yo me apasiono con la Biblia. Ver cómo Dios ministra, cómo Dios me habla, cómo Dios me corrige, cómo Dios me regaña, cómo Dios me exhorta a través de la palabra. Amado, hay que amarlo. Y cuando uno ama la palabra de Dios, no cuesta trabajo obedecerla.
No quiere decir que no tropieces y no falles. No, puede suceder. Pero uno se vuelve a la palabra. Te vuelves a la palabra. Santiago dice que no seamos como los oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces, por amor uno se esfuerza. Por amor uno lo hace con gusto. Y Pablo dice que se tomen de la mano la fe y el amor para que la palabra sea diferente. Hay gente que se ha leído la Biblia y no cambia. Yo me he tropezado con gente que dice, yo me he leído la Biblia y no ha pasado nada en mi vida. Es que o le faltó la fe o el amor. Bendito sea el Señor. Pero cuando Cristo está en el corazón, cuando la persona ha nacido de nuevo y toma la palabra con fe, pero también amando a Dios y amando lo que Dios ha revelado, amados, la doctrina se sufre con gozo. Bendito sea el Señor. Se sufre con gozo. ¿Y por qué digo se sufre? Porque la palabra de Dios no es una brochita blanda, es una espada de doble filo que penetra, y eso duele. Duele cuando Dios saca a la luz quien tú eres a través de la palabra. Pero qué gozo es cuando ves que Dios empieza a transformar eso que hay en ti que no le glorifica. Y cuando el cristiano no da lugar a la palabra, la frialdad espiritual se lo come. Se lo come. ¿Por qué? Porque al no tener palabra de Dios, otras cosas empiezan a ocupar su mente. Y Dios nos manda a perseverar en su palabra. ¿Y cómo es que le dice Pablo a Timoteo? Retén, aguántalo, sosténlo, no dejes que se vaya. Reténlo. Llegó a ti, aférrate como Jacob se aferró a ese ángel. Si no me bendices, no te vas. Bueno, aférrate a la palabra. Señor, no voy a soltar tu palabra. Señor, estoy asido a tu palabra. Señor, yo quiero ser hacedor de tu palabra. No me quiero olvidar de tus palabras. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo? Toma mi palabra y escríbela en los postes, escríbela en las paredes, escríbela. Se la puso hasta los sacerdotes en un sello sobre la cabeza. Santidad a Jehová. Y el Señor dice a su pueblo, yo voy a escribir ahora el mandamiento en sus corazones. Lo voy a tallar en sus corazones. Y ese es el amor a la palabra. Que Dios talle en nuestro corazón cada una de sus palabras y recibirla con gozo. Amado, cuando la palabra se recibe con este gozo, empieza un fluir de la unción del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo respecto a esto? Guarda, en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese buen depósito, ese aceite, ese vino, esa gloria, esa unción, tiene que ser guardada. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Cuida tu relación con Dios. Hello. Cuida tu relación con Dios. Yo le invito a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 6. Cuida tu relación con Dios. ¿Cómo yo puedo cuidar mi relación con Dios? Te preguntarás. Bueno, dice la palabra de Dios
estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué cosa? Oración y ruego con acción de gracias. Cuida tu relación con Dios. Y Pablo dice, no te afanes en nada. No dejes que nada le quite el lugar que Dios merece. ¿Qué es lo que pasa contigo? Que te levantas temprano y uno se levanta corriendo, haciendo esto, haciendo lo otro, y no tiene tiempo para Dios. Y luego oro, después yo oro, por la noche oro, y cuando llega por la noche está muy cansado, mañana oro, y llega al otro día y el corre también, después oro, después estamos muy ocupados trabajando, haciendo esto, por la noche oro, y no hay tiempo para Dios. Y Pablo le dice a la iglesia, cuida tu relación con Dios. Para nada estéis afanosos. Amado, no dejes que el afán le quite el lugar de preeminencia al Señor. ¿Qué tiempo se ora? En un salmo nos encontramos orando por la mañana, la tarde y la noche, pero Pablo viene y dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuándo tenemos que orar? En todo tiempo. ¿Cuándo? Pero en ese tiempo, todo el día, mientras estamos trabajando, Señor, tu mente hablando con el Señor. En el mercado, hablando con el Señor. En el trabajo, hablando con el Señor. Pero no significa que no des un tiempo especial. Detente un momento, porque Pablo dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y en la labor diaria, aunque estemos hablando con el Señor, no nos vamos a enfocar correctamente como Dios quiere. Porque Jesús dice, apártate, ciérrate en tu habitación, donde tú estés en secreto, y tu Padre que está en el secreto te va a recompensar en el público. Frena todo. Apártate. En la habitación no puedo, en tu baño. En el baño no puedo, en el techo. Enciérrate en el closet. Pero escóndete para Dios. Apártate para Dios. En donde tú puedas doblar tus rodillas, como Pablo dijo, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de mi Señor Jesucristo. Y yo viendo esto, yo digo, el apóstol Pablo tenía una causa para doblar las rodillas. Entonces yo también tengo que tener una causa para doblar mis rodillas delante de Dios. Tengo una causa para doblar tus rodillas. Quizás sean tus hijos, quizás sea tu esposo, quizás sea tu casa, tu ministerio, no sé, pero tengo una causa. Tengo una causa. ¿Y qué mejor causa? Es doblar nuestras rodillas cada día para decirle te amo, para decirle te necesito, para decirle lléname de tu presencia. Tú tienes que tener una causa. Y Pablo le dijo a Timoteo, guarda el depósito del Espíritu. Cuida tu relación con Dios. Ten una causa. ¿Cómo orar? Apártate para Dios. Luego vas a tener todo el día para el correteo, pero aparta un tiempo para Dios. Aleluya. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Profetizando a través del profeta Jeremías, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y aquellos que padecen la frialdad espiritual, el llamamiento de Dios es volverte al Señor. Volverte al Señor. Y Pablo narra la mala experiencia que tuvo
de las personas que lo traicionaron, cuando a Pablo lo toman preso, lo abandonan. Lo abandonan, eso es tremendo. En el momento de más necesidad de Pablo, le dieron la espalda. Y Pablo dice, me abandonaron todos los que estaban en Asia. Tremendo. No le quedó ni uno. Bendito sea el Señor. Parece que hay una crisis en la vida de los siervos en el que Dios permite traiciones y Dios permite el abandono. Y estos de Asia dejaron a Pablo solo, lo abandonaron en el momento de su crisis. Pero Pablo, mira lo que dice, me abandonaron y que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Y por qué yo te menciono esto? Porque la vida espiritual se afecta cuando hay traiciones y hay abandono. Y vienen esos, ¿por qué, Dios mío, tú permites esto? No, ten fe. Fe y amor, ten fe. Confía en el Señor en medio de esa crisis que afecta espiritualmente, que trae frialdad espiritualmente, y enfócate en lo correcto. ¿Qué dijo Pablo? Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor les conceda la misericordia en aquel día. Pablo no les deseó mal. Pablo empezó a enfocarse en lo que tenía que enfocarse. ¿Y cuál es el consejo? Espiritualmente, que cuando venga el tiempo de crisis, traición y abandono, no nos dejemos afectar espiritualmente, sino que nos enfoquemos en lo que hay que enfocarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y amén en esta hora? Dios está llamando y condicionando. Pablo no se volvió a las cosas del mundo. ¡Ay, me abandonaron! ¡Ay, Señor! ¿Verdad? Yo no soy apóstol, nada, porque mira, me dejaron. No, Pablo dijo, me abandonaron, que Dios les tenga misericordia. Pero Pablo escribió a Timoteo diciendo, oye, avívate. Ten cuidado, tú no tropieces también en este problema. Pablo no se enfocó en la traición, se enfocó en las ovejas. No te enfoques en los problemas, enfócate en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. No te enfoques en los problemas, te lo repito. Enfócate en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Porque a veces te enfocas tanto en los problemas que te ahogan y pasa como Pedro cuando se enfocó en las olas, empezó a hundirse. Hasta que clamó el Señor y volvió a caminar sobre las aguas cuando lo sacó el Señor Jesucristo. Clama a Dios, enfócate en el Señor para que sigas caminando sobrenaturalmente. Bendito sea el Señor. La vida espiritual tiene que ser cuidada, reteniendo la palabra y guardando la relación con Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. No hay otra manera de cuidar la vida espiritual que se mantenga caliente. Hay una canción que cantaba de niño. Lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás, decía. Y esto es real. Esta interacción de fe y doctrina tiene que ser constante, diaria. Cada día buscar el rostro de Dios y cada día leer la palabra de Dios. Nunca dejes de hacerlo para que tu vida crezca. La vida espiritual provoca crecimiento. Y entonces vamos a estar viendo la segunda área, porque la vida espiritual afecta la segunda área y es la vida cristiana. Bendito sea Dios Todopoderoso. La vida espiritual afecta la vida cristiana, para bien o para mal.
Vida espiritual es tu relación con Dios. Vida cristiana es tu interacción en la congregación de Dios. Bendito sea Dios. Y no solamente en la congregación, sino también fuera de ella. Fuera de ella, porque cristiano no es el que viene aquí. Cristiano es cuando recibes a Cristo y vives para Dios, dentro y fuera de la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Tú eres un soldado de Jesucristo. Ya tú no estás militando en las cosas del mundo. Ya tú no eres del mundo. Ahora tú estás en el ejército de Dios. Ahora tú eres parte del pueblo de Dios, como leía. Mira, me gozaba mucho cuando leíste ese texto. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está mandando a esforzarse a este siervo. Tú eres ahora un buen soldado. Hay buenos y malos soldados. Y Pablo le dice, hay que tratar de ser el bueno. Porque el malo termina en prisión o muerte. Pero el bueno pelea la buena batalla. El bueno alcanza la victoria. Bendito sea el Señor. Y le dijo a Timoteo, esfuérzate. Y creo que esto es lo que el Señor está hablando a tu vida en esta mañana. Esfuérzate. Pues mira, yo no sé lo que pueda suceder el día de mañana, el mes próximo. Yo me acuerdo cuando Dios nos habló en el 2019. Nadie se imaginaba que esto se iba a ir a Molina Papadote, ¿verdad? Y Dios dijo, viene un tiempo donde la iglesia se va a definir. Y aquí fue abusado todo el mundo. Aquí fue probado todo el mundo. Ahora Dios está hablando a su iglesia diciendo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué cosa es esforzarse en la gracia? La palabra gracia, caris, significa favor inmerecido. Ese es el significado general. Favor inmerecido. Y Pablo le dice, esfuérzate en la gracia. Yo pregunto, si la gracia es un favor inmerecido, es algo que hizo Dios en nuestra vida y no tenemos que hacer nada porque ya Dios lo hizo y nos lo regaló, nos lo dio gratis. ¿Cómo es que Pablo le dice, esfuérzate en la gracia? Esfuérzate en el favor inmerecido que Dios hizo por ti. ¿Qué está queriendo decir Pablo a Timoteo específicamente? ¿Qué nos quiere decir Dios cuando leemos esto? Vamos a buscar Efesios capítulo 2. ¿Cómo la iglesia se tiene que esforzar en la gracia? En la gracia. Efesios capítulo 2, específicamente versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Es lo primero que tenemos que saber. Por un favor inmerecido, no lo merecíamos y Dios nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos esforzamos en la gracia? Conforme a este texto. El contexto de estos textos nos hace entender. Porque somos hechura suya, creados según Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo el cristiano se esfuerza en la gracia? Obrando, trabajando en lo que Dios preparó para nuestras vidas. Hola, bendito sea el Señor. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es esto, algo
obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te salvó para que tú volvieras a fornicar, a fumar, a emborracharte. Dios no te salvó para que siguieras perdiendo el tiempo en las cosas del mundo. Te salvó para que gozaras de las riquezas del mundo venidero. Te salvó para darte vida eterna, pero te salvó para que glorificaras el nombre de Dios haciendo las cosas que el Señor le agradan y ha preparado para que su iglesia haga. Bendito sea el Señor. Cuando Dios dice que ayudemos a los pobres, algo que Dios quiere que hagamos, que amemos, algo que Dios quiere que hagamos, y así lo que Dios ha preparado, esforzarnos en la gracia, es esforzarnos en las cosas que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el Señor. Eso significaría vivir por la fe, caminar en obediencia, como dice la palabra en el libro de Colosenses. Como Cristo andó, también nosotros así tenemos que andar, ¿verdad? Esforzarnos en la gracia es ver a un hermano tener necesidad y si podemos ayudarle, decirle: mira, yo tengo 2 pares de zapatos, toma uno para ti. Esto es esforzándose en la gracia. Y muchas otras formas, cuando vamos a orar por un hermano, cuando hacemos visitaciones, hay muchas maneras, visitando a los enfermos, visitando a los presos. Hay muchas maneras obras que Dios preparó de antemano para que andásemos en ellas. O sea, tenemos que caminar en estas obras. Dios no te va a decir, Dios no te va a obligar. Dios puso el monte Ebal y el Gerizim. Y el pueblo, si quieres bendición, tienes que obedecer. Y si no quieres bendición, vas a tomar el camino de la maldición, que es el de la desobediencia. O sea que el esfuerzo de la iglesia en la gracia es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que dice: yo vivo conforme, yo hago la voluntad de Dios, pero tú los ves haciendo lo que les da la gana. Yo te pregunto, el que dice yo hago la voluntad de Dios y lo ves haciendo lo que le da la gana, ¿estará hablando verdad? ¿O estará hablando mentira? Ayer en la reunión de líderes que tuvimos acá, yo hablé a los líderes y una cosa que transmito a la iglesia. Llegamos a un acuerdo central. Nuestra iglesia tiene que ser santa. Nuestra iglesia no puede participar de las obras infructuosas de la carne. No podemos caer en las cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que vivir para Dios. Y es lo que Dios nos manda, a esforzarnos en la gracia. Y para nadie es un misterio, al menos para el cristiano que ha leído la Biblia, no es un misterio, que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a encontrar sufrimientos en el camino. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando tú predicas fielmente la palabra de Dios, te vuelves una persona impopular para el mundo. Y si al Señor, a nuestra cabeza, Cristo Jesús, lo atacaron,
¿qué no van a hacer con el cuerpo? Hay un, no sé cómo catalogarlo, vamos a decir, una actitud errónea. Como ahora está en las redes sociales, el boom en las redes sociales, se están levantando cristianos buscando manitos arriba, likes y vistas, queriendo hacerse famosos, buscando dinero y hablando cosas bonitas. Porque no conviene en las redes sociales hablar contra la homosexualidad, decir que es un pecado. Le tomo este en ejemplo porque es lo más que estábamos viendo, que hablar sobre el pecado, hablar sobre las modas y el desprestigio que hay, la apostasía que está sucediendo en la iglesia. Es mejor decir, Dios está contigo, Dios te va a sanar, y hay luz para tu día en el día de hoy, y frases muy lindas. Yo digo, ¿por qué no confrontan el pecado? ¿Por qué no se confronta el pecado? Porque te bloquean. Pues que me bloqueen. Pues que me bloqueen. Hay hasta en los sitios cristianos, entre comillas lo digo, hasta en los sitios cristianos te dicen que no hablen de Dios. No vamos a hablar de Dios. Yo he entrado en sitios y dicen, aquí no se habla de religión. Pues me voy. Yo no tengo otra cosa que hablar. No tengo otra cosa que hablar. Y yo sé lo que les estoy diciendo, porque a mí me han faltado el respeto como ministro de Dios. Me han así, porque he hablado de Dios en un sitio cristiano. Y yo digo, ¿para dónde va esto? Para la gran tribulación. ¿Para dónde va la iglesia? La iglesia se va con Cristo. La iglesia, no los que están dentro de la iglesia simulando ser cristianos. Y yo sé lo que les estoy diciendo, porque por predicar la palabra en la red social me han amenazado hasta la vida. Y yo no cojo miedo, no, por mí me pueden matar, pero yo sé lo que estoy predicando. Yo me gozo con el testimonio de los siervos de Dios, que ya están en la presencia de Dios, que pasaron. Testimonio como este pastor David Wilkerson, que se presentó delante de un pandillero llamado Nicky Cruz, que también está en la presencia de Dios ya, a predicarle el evangelio, a decirle que se iba para el infierno, pero a decirle que Dios lo ama y quería salvarlo de ahí. Y lo amenazaron. Y este pastor David Wilkerson le dijo a este pandillero, a este asesino, tú puedes cortarme en 1000 pedazos, pero cada uno de estos pedazos te va a decir que Jesucristo te ama. Y bueno, se convirtió en Nicky Cruz y se hizo pastor. Bendito sea, Dios lo hizo. No se hizo, Dios lo hizo. Predicador del evangelio, sí. Pero hoy en día, yo cuando veo la tibieza y la lengua temblorosa de no decirle a un homosexual su condición delante de Dios y su fin por causa del pecado,
está pasando con los siervos? ¿Tienes miedo de que te bloqueen, que te cierren? ¿Tienes miedo de hacerte que seas impopular? ¿Estás buscando los likes o estás buscando la aprobación de Dios? Pablo le dijo a Timoteo, sufre como buen soldado, pero buen soldado de Jesucristo. Yo prefiero un mensaje que no sea popular, que sea impopular, pero que sea doctrinalmente correcto, a no estar buscando la aprobación del mundo. Escucha bien. A no buscar la aprobación del mundo, no dar lugar al mundo. Tú tienes que mostrar la verdad de Cristo. A manera de algo cómico, en una publicación que yo hice, diciendo, si me preguntaran si la homosexualidad es pecado, yo respondería firme y contundentemente, sí lo es. Y el pecador va para el infierno. Y esto no le agrada al Señor. Y me respondió uno y dice, el comentario homófobo del día. Y empezó a hablar sandeces. Y yo le respondí, yo me reí, yo le respondí, yo le dije, el comentario santofóbico del día. Y le prediqué el Evangelio. Le prediqué el Evangelio. Y la reacción del mundo, ¿cuál es? No existe Dios y no existe el pecado. Pero yo le dije a esa persona, si tú amas a tu prójimo, si tú de verdad amas a tu familia, amas a tus hijos, amas a tu vecino, amas a tu amas a tu prójimo, a la persona, y sabes que hay un infierno, el que ama tiene que avisar, tiene que decir, tiene que hacer algo. ¿Cómo tú puedes decir, ay, yo amo a mis hijos, y va con el destornillador a meterlo en la electricidad, ay, yo lo amo, pero no pasa nada, no, lo vas a matar? ¿A quién Dios le pide cuenta? Por la vida. ¿Sobre quién va a caer esa sangre? Por eso es que tenemos que predicar, y la predicación hacerla realmente como está en la palabra, no pasando mano, sino llamando al arrepentimiento. ¿Qué hacía Noé? Métanse en el arca, van a morir todos. Y la gente se burlaba. Este Noé está loco. Dice que va a llover, dice que esta cosa va a flotar. Este hombre se volvió loco. Y hoy en día llaman loco al pueblo de Dios cuando decimos Cristo viene por la iglesia, viene gran tribulación. Estos están locos. Y cuando Dios cierre la puerta del arca, cuando Dios diga, me llevo la iglesia, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con el cristiano hoy en día que está huyéndole al sufrimiento? Que no le gusta la sana doctrina, que quiere vivir la vida cristiana como le conviene, como le da la gana, o como puedo hacerlo. Métete con Dios. Mira el ejemplo de Cristo. Pablo le dijo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Porque yo te digo del linaje de David y quizás tú no entiendas tanto. Pero cuando Pablo le dijo del linaje de David, le está diciendo, hay profecía y hay promesa que Dios cumplió para demostrar que Cristo era el Señor. Para demostrar que Cristo es el Mesías. Para demostrar que Cristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Timoteo conocía las profecías, conocía las promesas, vio cumplirse las profecías, no había duda, Cristo es el Señor. Acuérdate de Jesucristo.
No se te olvide que hay un Dios en el cielo que va a juzgar a todos por lo bueno y por lo malo. Va a juzgar. Aún por los más pequeños pensamientos. Dios va a juzgar. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la vida cristiana hay que vivirla para Dios como un buen soldado. Sirviendo a Dios. Porque el área de servicio, nadie se escapa de ella. La vida de servicio, nadie se escapa de ella. Y Dios te ha llamado para que seas siervo de Dios, sierva de Dios. Y el siervo tiene que servir, ¿de qué manera? Bien. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte aprobado. O sea, Dios va a juzgar. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos diligentemente en el buen servicio a Dios, en la gracia, en la fe, en la doctrina, en el amor, en el servicio. Sirviendo al Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. La evaluación de la que Pablo habla es que el obrero sea un siervo aceptable delante del Señor. O sea, hay siervos que van a estar reprobados. Hay siervos que el Señor le va a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero el siervo que usa bien la palabra de verdad, Dios le va a dar una evaluación, aprobado. ¿Y cómo podemos usar bien la palabra de verdad? Acuérdense las dos bases, fe y doctrina. ¿Cómo usamos bien la palabra de verdad? Y aquí viene el consejo bíblico. Evita profanas y vanas palabrerías. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, en el versículo 16. Evita profanas y vanas palabrerías, evitando lo malo. A veces hay discusiones que no valen la pena. Queridos hermanos, a veces hay discusiones que no valen la pena. Y el Señor te dice: evita eso. Esto, lo que es profano. ¿Qué cosa es lo que es profano? Conversaciones mundanas, chisme, cosas que no edifican, vanas palabrerías, palabras que no valen para nada. No pierdas el tiempo, no gastes palabras. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿No has oído o no te ha pasado que las malas influencias desvían a una persona? Es lo que está diciendo Pablo acá. Cuidado con las influencias. Cuidado con las influencias. ¿Dónde tú aprendiste, hijo mío, hijita mía, a decir esas malas palabras? Con los amiguitos. ¿No fue un amigo el que llevó a una persona a fumar, o a drogarse, o a fornicar? ¿No fue una persona, ese supuesto amigo, que es un instrumento del diablo para hacer pecar la vida del creyente? ¿Cuántos cristianos apartados no hay por causa de las amistades? Prefiero quedarme sin un amigo y ser salvo que no estar, que estar llenos de amigos y todo el mundo irse para el infierno. Lo siento, pero esto es una realidad. Y
No solamente los padres a los hijos, cada uno de los que está presente. Cuidado con la persona que empieza a hablar cosas profanas y palabras vanas a tu vida, porque poco a poco te van llevando a la impiedad, a participar del pecado de ellos. Hasta hay cristianos que le aguantan la idolatría a otra persona porque son amigos y han recibido la propuesta de que yo voy contigo un día a la iglesia y tú vas conmigo un día a lo que esa persona practique. Y el cristianito le dice, ok, ok. Ay, Señor. Su palabra, dice la misma Biblia, carcomerá como gangrena. Poco a poco te va destruyendo, te va comiendo, se va enfriando el cristiano y se va alejando de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El fundamento de Dios está firme. Cristo no se va a acabar. Mira, Dios no se va a acabar porque tú te enfríes y te vayas. No, vamos a seguir dando culto. Me voy, no toco más el piano. Dios pone a otro. Dios levanta a otro. Yo me voy, no predico más. Dios pone a otro. El fundamento de Dios está firme. Si tú te vas con los amigotes, si tú te vas por el pecado, si tú te alejas de Dios, Dios levanta a otro. Porque eso no va a sacar a Dios del trono. No se va a acabar el Señor. Bendito Dios. El fundamento de Dios está firme. Y mira lo que dice la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe a cada uno de los que está en la casa de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a los que son suyos? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo que Dios está diciendo acá. La vida de servicio en santidad. La vida espiritual en santidad. La vida cristiana en santidad. La congregación, la iglesia en santidad. Si no, te vas a terminar perdiendo. Esto no es un juego. Esto no es un invento. Aquí no estamos colgando la imagen de la Santa Rita. No, esto es real. Y tú tienes que esforzarte. Tienes que despertar, tienes que levantarte del sueño de entre los muertos para que te alumbre Cristo, bendito Dios, evitando el error para no perecer. Porque el Señor viene pronto. Bendito Dios. Y Dios quiere un siervo aceptable. Características del siervo aceptable: uno que huye de las pasiones, uno que sigue la justicia en la fe, el amor y la paz, uno que desecha las cuestiones necias e insensatas. Eso es un siervo que Dios quiere. Y yo pregunto a la iglesia, ¿cuántos quieren vivir conforme a lo que Dios demanda en su palabra? Bendito, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, pero no en el sentido de que quiero, pero que Dios... No. Hay que hay que echarle ganas. Hay que hacerlo. Vivir para Dios. Despertarse de una buena vez. Y no perder el tiempo, sino hacer la voluntad de Dios. Si en tu vida hay algún área, tanto espiritual como en la vida cristiana congregacional o en el servicio,
que sientas frialdad espiritual, esta mañana vamos a estar orando, pero que sepas que tienes que responsablemente levantarte, sacudirte el polvo y empezar a seguir a Cristo.